Hola, soy Antonio Calvo Paredes y esto es Conexión con el Planeta. El presente es un programa especial al cual hemos denominado Política y Medio Ambiente, Costa Rica 2022-2026. La razón de haber preparado este programa se debe a nuestra gran preocupación sobre qué van a hacer los partidos políticos en la siguiente Asamblea Legislativa una vez que lleguen a ella. Todos recordamos las malas experiencias que tuvimos la anterior legislatura, con varias diputaciones presentando propuestas totalmente anacrónicas y en confrontación completa contra lo que es la visión de una economía basada en la sostenibilidad a nivel mundial, y que sin embargo se pretendieron imponer a la fuerza sin contar siquiera con una evaluación apropiada medioambiental. Es por eso que recurrimos a los partidos políticos para invitarnos a una conversación a través de la cual ellos pudieran explicarnos cuáles van a ser sus políticas ambientales en la siguiente legislatura. La invitación se cursó a los 26 partidos a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, presencia en los locales partidarios para conversar con la persona encargada. 3 partidos. Fue muy triste y fue muy decepcionante confirmar que de los 26 solamente tuvimos respuesta de 3 partidos, que son los que van a estar presentes en el programa. Del resto, en la mayoría de los casos, los correos electrónicos que salen en las páginas de internet rebotaron, es decir, no funcionan. En el caso de las llamadas telefónicas nos atendieron una vez y cuando volvimos a llamar para confirmar la reunión, no nos respondieron más y en muchos casos simplemente nos ignoraron. Lo cual demuestra precisamente cuál es el interés de esos partidos en conversar con un medio que quiere conocer sobre sus propuestas ambientales. Las conclusiones se las dejamos a ustedes. El orden de presentación está en función al tiempo de respuesta. Primero el Partido Republicano, con doña Denise Echeverría, que se presenta en la Diputación para San José. Luego el Frente Amplio, con don Ariel Robles, que también se presenta en la Diputación por San José. Y finalizamos con el Partido de Acción Ciudadana PAC, que esta oportunidad conversamos con el asesor ambiental, don Jorge Polimeni. Así empezamos Política y Medio Ambiente, Costa Rica 2022-2026. En Política y Medio Ambiente, Costa Rica 2022-2026, conversamos con Denise Echeverría, candidata a diputada por el Partido Republicano Social Cristiano. ¿Cuáles serían sus primeras acciones en pro del medio ambiente en caso de ser elegida diputada? Sí, muchas gracias, Antonio, y saludo a todos. Bueno, el tema ambiental es muy amplio, como bien lo dices, entonces yo sí he focalizado mucho mi esfuerzo en plantear una solución para Cruzitas, una solución equilibrada que nos permita llevar esperanza a esa zona y a esas comunidades, pero ya finalmente un control del terreno, una medida de recuperación y regeneración del sitio y dejar ya saldada, ¿verdad? La situación con la minería a cielo abierto. Personalmente creo que Cruzitas debe impulsarse con una idea innovadora que hemos llamado el bono de oro mineral. Lo que queremos es el mismo mercado que existe de bonos de carbono o el mismo modelo, impulsarlo pero para la industria extractiva a escala global, que es una industria rica y que pueden perfectamente adquirir los bonos de estas minas pequeñas que tienen las condiciones como la que tiene Cruzitas, que son de alta fragilidad, que son minas que están en lugares donde hay altas tasas de biodiversidad, donde hay mantos acuíferos, donde hay climas complejos. Entonces definitivamente es invitar a la industria extractiva global a comprar los bonos de estas minas pequeñas y saldarlas para que no se extraigan, ¿verdad? Y que llegue dinero a esas comunidades. Entonces nosotros lo que proponemos es ponernos una meta de unos $200 millones para vender Cruzitas, podría ser más, pero esa es una meta realizable para la industria extractiva, cementera, petrolera, que son minerales, ¿verdad? Y en otros países, y que adquieran suficientes bonos y nos ayuden a saldar Cruzitas, de manera que podamos conformar ahí un parque geológico y abrir un fideicomiso con un fondo económico para la restauración del ecosistema, restauración de la finca
y para darle a la comunidad becas, sobre todo a los jóvenes, becas, oportunidades de conectividad y oportunidades de desarrollo. Eso está basado en la experiencia previa de los bonos de carbono. Creemos que si existe un mercado para los bonos de carbono, puede existirlo también para los bonos minerales, ¿verdad? Y que la industria podría interesarse mucho bueno, ellos van a seguir haciendo explotación extractiva en otras regiones. Lo que queremos es que en el caso de países chiquitos que tenemos una apuesta de una agenda verde y que tenemos una imagen distinta y que tenemos altas tasas de biodiversidad y que tendríamos que sacrificar muchísimo como costarricenses haciendo la extracción mineral a cielo abierto. Creo que no es la solución y no es la vía costarricense. Bueno, me parece importantísimo cambiar la mentalidad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y hacer un análisis de qué es lo que está pasando ahí en términos de políticas ambientales. No estoy de acuerdo con la confiscación de terrenos, ni con la ley DUA, ni con la opresión de la propiedad privada en las zonas aledañas a parques nacionales. Me parece que la ley de patrimonio natural del Estado debe revisarse, porque al Estado se le olvida que la conservación se hace con las personas. Y eso hay que hacerlo bien hecho. No queremos un Estado confiscatorio, un Estado sancionatorio y un Estado que va en detrimento de tus derechos de propiedad privada. Eso es contra cualquier propuesta de desarrollo. Entonces, definitivamente no queremos esas imposiciones. Tampoco queremos la ley extrema de aguas que mercantiliza el agua, por supuesto que no. Pero esos son temas que me parece importantísimo retocar y que llegar allá va a ser muy importante hacer una revisión de la política de Estado en torno al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, su financiamiento y qué los motiva a hacer esta persecución contra la propiedad privada en las colindancias de las zonas protegidas. Y siento muchísima afectación de muchas familias, es muy lamentable lo que se está viviendo. Muchas personas se ven en la imposibilidad de hacer un pequeño desarrollo, porque imagínate que les han trasladado la obligación de dar los permisos al SINAC. El SINAC no tiene por qué dar permisos ni de construcción ni de ningún tipo. Eso tiene que pararse. Tenemos que recuperar la seguridad jurídica porque es derecho del ciudadano y porque además la conservación de manera exitosa se hace con las personas, se hace con desarrollo. Ya Costa Rica tiene sacrificado una enorme cantidad de terreno a la conservación, un porcentaje altísimo de su territorio está bajo el esquema de áreas protegidas. No creo necesario que tengamos que seguir ensanchando ese terreno. Lo que creo que es importante es que le demos a la ciudadanía potestades de participar de esos mecanismos de conservación, le demos a la ciudadanía más herramientas de educación y le demos al ciudadano su participación, como tiene que ser en... ¿Cuál es la visión del Partido Republicano respecto del futuro medioambiental de Costa Rica? Costa Rica ya tiene una experiencia exitosa, entonces lo que necesita Costa Rica no es seguir ensanchando la tutela del Estado sobre el terreno, sino más bien ensanchando la capacidad del ciudadano a convertirse en un activista, con educación, con información y con acceso a la conservación y a las prácticas asociadas a la conservación. La conservación no es únicamente el no tocar terrenos y dejar el terreno en un estado absoluto de no impacto. Eso no necesariamente es conservación. Entonces necesitamos que la gente se sienta verdaderamente partícipe de los procesos de conservación de distintas formas. Necesitamos trabajar muchísimo el tema de regeneración de los suelos y recuperación de los ríos, además de los que siempre has mencionado, pero me parece que es un problema más que todo cultural. Ya Costa Rica pasó por un proceso maravilloso de aprendizaje, muy exitoso en muchísimas cuestiones, pero también muy fallido en otras. Financiar la tutela de semejante cantidad de área de terreno desde una única instancia que sería el Estado es imposible, es materialmente muy difícil. La protección, la conservación, el rescate y todo lo asociado al medio ambiente se hace con las personas. Entonces creo que hay que darle un cambio, un giro de timón al pensamiento estatal en la política pública, para que seamos los ciudadanos los invitados a formar parte
de propuestas de pesca razonables, de propuestas de cacería coordinada, regulada, estacionada, de propuestas, ¿verdad? Por ejemplo, esta de una minería virtual, es decir, ¿qué es lo que queremos? Que se aproveche la mina, pero de manera distinta. Queremos vender en bonos de valor lo que ahí hay sin extraerlo. Entonces, hay muchísimos mecanismos creativos, pero definitivamente es con creatividad y con la participación de la ciudadanía que vamos a lograr esos cambios. No es seguir confiscando, no es seguir atemorizando, no es seguir oprimiendo a la ciudadanía bajo ninguna circunstancia. Con buena educación y la trayectoria que este país ya tiene, el costarricense es ya de corazón conservacionista. ¿Cómo analiza el Partido Republicano los premios internacionales otorgados a Costa Rica en reconocimiento a su política ambiental? No, la plata ni es significativa para la escala de conservación que tiene Costa Rica. No es significativa. ¿Qué es lo que es significativo para hacer conservación? Que reduzcamos la pobreza. Porque entre más pobreza hay, más extracción ilegal hay, más aprovechamiento ilegal hay, más delito hay, más cacería hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre más usted oprime una comunidad, le quita el acceso, le impide el ingreso, le sanciona, le hace difícil el desarrollo a esa comunidad, más pobreza va a haber, más ilegalidad va a haber, más delito va a haber y empiezan a surgir otros delitos que ni siquiera son asociados a esa comunidad realmente, pero empiezan a surgir. Entonces, no. Costa Rica no puede seguir con una política ambiental tutelada de manera absoluta por un Estado muy sancionatorio, muy confiscatorio y muy opresor. No, la vía es otra. Debemos hacer que la educación, la incursión social, la participación activa en la conservación venga desde las escuelas, desde los kinders y de manera muy intensiva, sobre todo en las ciudades, en las comunidades donde definitivamente la disponibilidad de ciertos recursos es su bandera de desarrollo, ¿verdad? Entonces, todas estas zonas y comunidades aledañas a las áreas protegidas necesitan una política distinta. Necesitan un trato distinto y eso tiene que venir del Estado, ¿verdad? El Estado tiene que regular, el Estado tiene que ordenar ideas, el Estado tiene que facilitar la gestión de esas ideas y de esos propósitos, pero no pueden seguir siendo en la vía de la sanción, de la prohibición, de la confiscación, y mucho menos de confiscar territorio privado o terrenos privados. Eso es empujar hacia la pobreza a las comunidades. ¿Cuál sería su estrategia para corregir las grandes contradicciones medioambientales costarricenses? Total, o sea, tenemos un doble discurso tremendo en cuanto al manejo de las aguas residuales, en cuanto al manejo del suelo, en cuanto al manejo de los ríos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, por eso te digo, la actitud del Estado debe cambiar, las políticas deben cambiar. No pueden seguir pensando que la conservación es únicamente proteger bosques. Eso tiene que cambiar. Y no pueden seguir creyendo que es el Estado el único que va a lograr los objetivos. No. Necesitamos que las comunidades se empoderen de sus terrenos, que la gente entienda la relevancia del suelo, que la participación de la conservación del suelo venga desde la etapa escolar y primaria, que la recuperación de los ríos sea algo armonizado con la gente, con el desarrollo. Entonces, por un lado, te dicen que no puedes construir aquí, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pero por otro lado ves a las alcaldías y a los gobiernos locales otorgando permisos donde hay un desorden absoluto de lo que pasa con las aguas residuales, con el manejo de los ríos, ¿verdad? Con el manejo de los residuos, y entonces es muy contradictorio. Costa Rica en eso es muy contradictoria. Entonces, no, definitivamente estamos en una etapa en la que lo que viene es gestión. Viene gestión social, gestión comunitaria y ambiental. Y es ahí donde yo creo que hay una fortaleza y además muchísimas oportunidades de implementar nuevas tecnologías, innovación, negocios verdes, etc. La conservación siempre es un negocio. Tiene que ser rentable para todos, proteger, recuperar,
descontaminar, limpiar, ¿verdad? Entonces, toda esa actividad en torno a la protección, conservación de los recursos naturales siempre es productiva y tenemos que guiar esa producción en favor de la comunidad. Entonces, sí viene una reforma definitivamente al SINAC. La insistencia de algunas diputaciones en la extracción petrolera y la pesca de arrastre ha sido un peligro constante. ¿Cuál es su posición al respecto? Me parece que la extracción petrolera para Costa Rica tampoco es la vía. Nosotros no tenemos ninguna relevancia en ese mercado. Ya hay otros países que han desarrollado al máximo esas industrias extractivas que ya tienen consecuencias sobre eso. Y más bien estamos viendo el recambio tecnológico, ¿verdad? Entonces, creo que no es lo que a Costa Rica se le viene y se le da naturalmente. Nosotros tenemos muchas otras cosas que hacer. Tenemos que rescatar los ríos, la pesca de arrastre también me parece que específicamente por el camarón no se justifica ya. Hagamos acuacultura en pequeña escala, de manera rural, en muchísimos sitios donde podría ser potencialmente productivo, y le permitimos con esto a muchas familias tener alternativas también. La cantidad de familias asociadas a la pesca de arrastre ya no es un grupo significativo que justifique esta lucha que hay en este tema. No, hay muchas otras cosas que pueden hacer esas familias, esas comunidades y esos hijos. Entonces, apostemos y guiemos a estas familias hacia industrias de pequeña escala, rural, artesanal, que sí estén muchísimo más ligadas a su entorno y a lo que el país ha venido desarrollando, y démosles también otras herramientas para que no se queden únicamente pensando en que la pesca es la única solución. Creo que con las zonas costeras hay que prestar mucha atención para guiar el desarrollo de ellos. No podemos decirle a la gente en las zonas costeras que solamente su entorno es lo único que tienen para desarrollarse y que además no les damos permiso de nada. Eso no puede ser. Hay que darles oportunidades. Podemos desarrollar brigadistas, expertos en navegación, capitanías como tiene que ser, capitanes de barcos, mantenimiento de barcos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo turístico y de entretenimiento alrededor de la actividad marina. Hay un potencial enorme costero que no lo aprovechamos, pero que podría ser definitivamente una industria de entretenimiento alrededor del tema marino, de deportes acuáticos, pero con orden, con responsabilidad, sin pasarnos a escalas que no se relacionan con nuestra realidad. Exactamente. Entonces, si desarrollamos la actividad costera como tiene que ser, la pesca de arrastre va a ser muy poco relevante. Cuando veamos verdaderos capitanes de barcos, atracaderos, sitios donde podamos hacer tapicería de embarcaciones, mantenimiento de embarcaciones, muelles industriales o de pequeña escala, reparación de embarcaciones, todo lo que está asociado al entretenimiento, a la pesca deportiva, a la vida costera y al turismo y al deporte marino, es una industria enorme y Costa Rica la tiene totalmente rezagada. Entonces, para las zonas costeras vendría por ahí una oportunidad enorme y lindísima de desarrollo también. En la parte final, sus palabras a los electores pro ambiente y naturaleza. Yo que les digo a la gente joven, lo que les digo es que ahora hay tecnologías para todo, esto es una maravilla. Entonces, no tengamos miedo del desarrollo y de proponer innovaciones y cosas nuevas, y no tengamos miedo de pensar en la riqueza como riqueza escénica, como riqueza económica. No tengamos miedo de pensar en eso. Necesitamos apostarle a eso porque estamos en tiempos difíciles donde hay muchísima desesperanza, donde es difícil alcanzar un nivel económico familiar decente, deseable. Entonces tenemos que dejar los miedos y tenemos que dejar las posiciones extremas, ni de izquierdas, ni de grandes derechas, ni nada parecido. Costa Rica tiene un centro ideológico equilibrado, donde aquí la clase media es fundamental y es la que le produce el empleo a la gran mayoría de las personas. Entonces, con iniciativas pequeñas, con iniciativas medianas, con pequeñas y medianas empresas y pymes, se construyó este país. Recuperemos esa innovación, recuperemos ese acervo por desarrollar
iniciativas. Si las queremos ambientales, perfecto. Costa Rica ya tiene una experiencia vasta en eso. Lo que necesitamos es articular mejor la tramitología y articular mejor todo el apoyo institucional para que eso pueda suceder de manera efectiva. Así es que yo los invito a considerar el voto para diputados con el Partido Republicano, la bandera azul, amarillo y roja. Nosotros somos los creadores de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la Universidad de Costa Rica y de las garantías sociales. Entonces es un partido con historia, donde hay historia al futuro. Muchísimas gracias, Denise, por su tiempo, muy amable. Gracias. En Política y Medio Ambiente, Costa Rica 2022-2026, conversamos con Ariel Robles Barrantes, candidato a diputado por el partido Frente Amplio. ¿Qué propuestas legislativas plantea el Frente Amplio respecto al medio ambiente y la ecología en Costa Rica? Bueno, lo primero es que el Frente Amplio concibe el ambiente, el ecologismo, no como un tema de añadidura, sino como un eje elemental de su planteamiento político, ¿verdad? Y esto parte de que mucha de la gente que estamos y formamos parte del Frente Amplio venimos de una identidad o una idea o un activismo pues ecologista, ¿verdad? Y eso yo creo que es uno de los puntos que construyen el ideario del Frente Amplio como un partido que es ecologista. Desde ahí es evidente que estamos en un momento histórico no solamente a nivel nacional, sino que es a nivel planetario, en el que conocemos que existe una crisis ecológica en la que los recursos están siendo bombardeados. De hecho, se conceptualizan como recursos, es decir, se les da un contenido mercantil, Valor monetario, y un valor monetario para hablar de ellos, como el agua, ¿verdad? Y eso muchas veces debería ser cuestionado desde el mismo contenido que le damos al concepto, porque el agua viene siendo vida, ¿verdad? Y así lo hemos defendido desde algunas organizaciones sociales, y como nosotros y nosotras pues lo asumimos como una mercancía. Todos esos cuestionamientos existentes, estamos en una crisis global, el calentamiento global es una realidad científicamente comprobada, aunque hay alguna gente que en la política y aquí a nivel de Costa Rica y esa clase política criolla también tenemos gente que se niega y dice que eso no existe, pero bueno, hay una crisis ecológica grave y el Frente Amplio pues sabe de esto y lo conoce, y desde ahí es que viene haciendo un planteamiento, bueno, como una alternativa política en la que se avance, se progrese, pero siempre en respeto pues de la madre tierra, de toda esa ecología que está en nuestro ser, y principalmente, ¿verdad?, cuando uno ve las crisis a nivel nacional que tienen que ver con el tema ambiental, muchas de estas se dan también en las zonas periféricas del país, donde hay gente que pues por sus intereses en ciertos recursos no les importa talar bosques, no les importa represar ríos, no les importa pues arrasar con lo que ahí queda. Entonces ahí tenemos como total claridad de que hay que generar algunos cambios. En el plano legislativo creemos que es importante el tema del cambio y cómo concebir la matriz energética en nuestro país. Hay una ley como la 7200 que hay que derogarla, que es la ley de cogeneración privada, o al menos abrir a la discusión esa ley. Eso tiene que ver con cómo el ICE está obligado a comprar energía que no necesita porque la reproduce. Aparte que hay trampas muy jodidas en la ley. Digamos, a la ley dice de la producción nacional, el ICE tiene la obligación de consumir o comprarle a empresas privadas un 15% de la energía. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Bueno, imagínense ustedes, entre más produzca el ICE, por eso estos sectores que están muy bien representados dentro de la Asamblea Legislativa, cada vez que el ICE dice, bueno, vamos a hacer un gran proyecto, ¿verdad?, llámese Reventazón o cuando quisieron el Diquís, que dichosamente no se dio, eso aumenta proporcionalmente la energía que se produce en el país, y eso aumentaría entonces también el porcentaje que le corresponde a la empresa privada hacerlo. Aún el ICE no lo necesita, ¿verdad? A mí siempre me gusta plantear el ejemplo de que eso es como que yo venda huevos y hay una empresa que también vende huevos,
y que está obligada a comprarme a mí los huevos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya es un buen negocio, ¿verdad? Yo produzco huevos y por obligación hay una empresa que me los tiene que comprar, los requiera o no los requiera. Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas que hacer y que revisar, porque leyes como esa han contribuido a ciertas familias que curiosamente fueron en el gobierno de Arias Sánchez, el gobierno de Figueres, que se promovieron esas leyes y justamente son de las familias que también se han beneficiado más por ese tipo de leyes y lo conocemos muy de cerca porque lo hemos combatido históricamente. Entonces hay leyes como esas que hay que modificar, hay que darle mayor sustento al tema del agua, en el sentido de que es cierto que en esta legislación se aprobó que el agua es un derecho humano, y bueno, sí, pero ¿cómo le damos sustento a eso? ¿Cómo le damos más cadenita? No creemos en la exportación del agua, o sea, no puede ser que Costa Rica entre en esa dinámica, por el contrario, deberíamos estar pensando en cómo proteger cada vez el agua, cómo darle mayor instrumentalización a las asadas para que se tengan más fuerza para poder administrar el agua, ¿verdad? Desde la perspectiva comunitaria, porque estamos claros y claras que en la vuelta a la esquina, antes se hablaba, cuando yo estaba en la escuela, se hablaba como que a futuro iba a haber crisis del agua, a futuro, pero pues ese futuro está a la vuelta de la esquina y ahí creemos que hay mucho que hacer. Entonces hay mucho sustento, mucha argumentación que creemos que es importante. Al parecer, algunos candidatos dicen que es posible explotar solo el gas, sin tocar el petróleo. Para mí no, ¿verdad? Primero que a dónde se encuentran las supuestas fuentes de exploración, muchas en parques nacionales, porque cerca de los volcanes es donde se tendría que buscar este tipo de energía. Y ya es de sobra conocida que en otros lugares ha pasado en el mundo, y que el gas está alrededor de la fuente donde se encuentra el petróleo, para hablarlo así en plano no técnico, para que todo el mundo podamos comprenderlo bien. El gas se encuentra alrededor de lo que podría ser una fuente de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando lleguen aquí al gas, cuando se les dé permiso de ir a meterse en un parque nacional para llegar aquí al gas, y muy probablemente van a decir, pero ¿por qué el petróleo no? Si está cerquita, ¿verdad? Y entonces, y verdaderamente, el mundo, eso ya es una economía obsoleta, el mundo está abandonando eso. Y es que aquí no podemos quedarnos detrás de la discusión mundial, el mundo está buscando opciones reales para abandonar esa economía, es una economía obsoleta y nosotros no nos vamos a meter a invertir ahí cuando verdaderamente tampoco tenemos, como decir, aquellas fuentes gigantescas que tienen en el oriente, ¿verdad? O en otro lugar, o en países del cono sur. No tenemos esa capacidad de competencia. Aquí lo que hay es cierto grupillo de vivarachos y vivarachas que no les importa que hacer negocio por unos días a costilla de un daño ambiental irreversible, ¿verdad? Correcto. Yo me sumo también al planteamiento que ustedes hacen de que efectivamente la sociedad contemporánea tiene que asumir el rol que representa, porque vamos en un camino suicida. Es un camino suicida. ¿Y cómo quiere nuestras generaciones concebirse? Ese es el gran reto moderno, diría yo. ¿Cuál va a ser nuestro rol en este hecho histórico? Es ignorar la realidad y seguir el rumbo del consumismo, de la depredación, de que no importa nada, pero yo compro esto y lo boto al otro día. Seguimos por ese rol, la basura desaparece mágicamente de la puerta de mi casa y yo ya asumo que eso dejó de existir. O sea, asumo ese rol suicida para mí, ¿verdad? Bastante inhumano, irreal, o verdaderamente me preocupo y digo, pucha, es que aquí hay algo que hacer y ocupamos hacerlo ya, no es mañana ni pasado, y es resolverlo por nuestra propia integridad y por el resguardo de la misma humanidad, ¿verdad? Y yo creo que hasta ahí hay que llevar el debate. Suena un debate abstracto, me parece, como muy general, pero es que ese debate abstracto debemos darlo en lo general para tener claridad sobre lo específico, porque en lo específico es donde materializan muchas de esas cosas, como las ocurrencias de la minería a cielo abierto, o la pesca de arrastre, ¿cómo es que le dicen ahora? La pesca de arrastre sin impactos ecológicos, ¿verdad? Cosas que no existen, ¿verdad? Lo cual también está ya totalmente obsoleta y fuera de cualquier... Si fuera la ley, hoy el incluso. mundo, por ejemplo, está apostando por la energía solar, la energía todavía, ya incluso pasando de la energía eólica.
O sea, energía solar viene siendo como punta de lanza a nivel mundial, y aquí todavía seguimos hablando de represar ríos. Ya ahí hay un tema también de concepción de cómo vamos a generar energía. Está bien, porque una cosa es el discurso de energía renovable y otra cosa es decir que no existe impacto ambiental en esa energía renovable, porque los proyectos hidroeléctricos generan impacto ambiental. Entonces hay que buscar una energía renovable con la menor incidencia en el ambiente, y ahí está un reto pues importante. ¿Cómo percibe el Frente Amplio el reto de presentar a la Asamblea Legislativa leyes pro ambiente? La Asamblea Legislativa son frenos y contrapesos, ¿verdad? Y en estos 4 años la correlación de fuerzas estuvo totalmente opuesta a las fuerzas progresistas, a los sectores populares, y ahí dentro de eso también el sector ecologista, el sector ambientalista del país estaba también diezmado dentro de la Asamblea Legislativa. Eso es una realidad. En estos 4 años. Capacidad de proponer no hubo, eso era capacidad de resistencia, ¿verdad? Si ustedes lo notan, de mucho lo que se pudo hacer ahí fue resistir los embates de esas ideas extractivistas que vienen porque siempre han existido y posiblemente van a existir, y que ya conocemos partidos que les ha interesado un poco. El Partido de Liberación Nacional dio una conveniencia nacional a una minera para que sacara y destrozara árboles, y lo hizo, ¿verdad? Y entonces se lo trataron de que pudieran cortar la mayor cantidad de árboles hasta cuando llegó un recurso de amparo que llegara a frenar. Entonces ahí pues ya sabemos quiénes son los intereses, o la gente que está ahí en Estado han tenido mayoría, ¿verdad?, en esta Asamblea Legislativa, y en esa confrontación de ideas pues han tenido la de ganar siempre, porque y cuando llegamos a un punto donde todo lo deciden los votos, quien tenga más votos es quien lo logra. En mi caso he participado por años de movimientos ecologistas, y uno sabe que muchas veces hay compas que dicen: no, es que a mí no me interesa meterme en este debate político, electoral, para ver quién queda y quién no queda. Bueno, es importante también esa arena. Yo entiendo que el movimiento político es más grande que meramente el espacio electoral, ¿verdad? O sea, los movimientos sociales son frentes de lucha, el movimiento cultural es frente de lucha, el movimiento ecologista es frente de lucha, son frente de lucha, pero el espacio electoral también es un frente de lucha que hay que asumir, no como lo prioritario, pero sí hay que asumirlo, y el movimiento ecologista tiene que buscar aquellas candidaturas, aquellos partidos que verdaderamente representen sus intereses dentro de la Asamblea Legislativa, para equilibrar esa correlación de fuerzas a un espacio donde verdaderamente podamos proponer y también podamos pues cerrarle el portillo a aquellos intereses que vienen a perjudicar pues al país, ¿verdad? Y no solo en términos del ambiente, sino también en términos de todas las otras situaciones sociales que se discuten hoy, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo analiza el Frente Amplio el descrédito de la clase política que ahuyenta la participación de ciudadanos que podrían ser buenos diputados pro ambiente? Claro, no, de acuerdo. Yo creo que hay una justificación válida en el enojo de la gente. Y claramente, si una clase política nos ha abandonado y nos ha traicionado, yo creo que es válido el descontento y el enojo. Entonces, y hay un enojo a la clase política en general, en la que se meten propios y extraños. Es decir, aunque el Frente Amplio no haya sido partícipe de esas decisiones que han empobrecido el país, y la gente lo encierra como un todo el político, y la política es una persona corrupta, y entonces es culpable de lo que yo estoy viviendo. Y yo creo que ese enojo es válido en el sentido de que tiene un origen real. Ahora, ¿cómo reaccionar ante eso? Y tenemos 2 cosas. Una es echarnos ahí el palabrerío en la mañana, cuando abrimos el periódico, vemos las noticias, y entonces le decimos, mandamos para el carajo a ese y aquel otro en el desayuno, y nos peleamos, y otros sinvergüenzada más y demás, y asumir el resistir en el día a día, sobreviviendo, ¿verdad?, diciendo todo hace lo mismo, no va a cambiar, que es el sentimiento de la desesperanza, que es un sentimiento bien jodido. Y entonces ese sentimiento, esa es una opción, y ya yo la respeto. Quien quiera estar en esa línea y decir todo esto va para el carajo y no sé qué y no sé cuánto, yo la respeto, pero sí creo que no podemos, si queremos cambiar nuestra realidad, no podemos perder la esperanza.
Y eso implica que hay que asumir que sí es posible construir cambios y transformaciones, y para eso hay que integrarnos, para eso debemos meternos. Entonces la única forma que hemos visto eso sí, es luchando desde un propio espacio, desde una trinchera en la que nos sentimos seguros y seguros. Entonces yo creo que ahí hay que decirle a esa gente que sí es posible encontrar alternativas. Yo creo que sí es posible encontrar alternativas. El Frente Amplio hoy tiene una propuesta seria, ¿verdad? Tiene una propuesta real, una propuesta que no la pueden tachar de ningún caso de corrupción, una propuesta que ha estado al lado de la gente, ¿verdad? Y que sí, se plantea desde ahí, que ha asumido que en el pasado sí, tuvimos tal vez diputados y diputadas que no eran lo mejor o no eran lo más buenos, pero no eran corruptos, no eran corruptas. Asumimos ese error y lo hemos tratado de cambiar y hemos asegurado un proceso transparente, un proceso en que hemos escogido candidaturas de las que estamos convencidos y convencidas que pueden hacer un excelente trabajo, gente joven liderando pues estos procesos con conciencia ambiental, con una conciencia real de dónde estamos y dónde tenemos los pies, y desde ahí yo creo que podemos pedir con total transparencia o ética pues el apoyo de la gente. De ser elegido diputado, ¿cuál sería su primera propuesta legislativa proambiental? Lo primero que yo he sido compañero de hace más de 6-7 años del movimiento Ríos Vivos, a quienes admiro y aprecio mucho. De la gente que está ahí son mis compas de lucha, y entonces luchamos por muchos años en la defensa del río San Rafael de San Pedro en Pérez Celedón, y hay un compromiso que no es que nadie me haya pedido, sino que es un tema ético o que me mueve, y es la revisión de la ley de cogeneración eléctrica en este país, que creemos que se debe revisar para que deje de ser un negocio, pues agarrar un río, represarlo, quitarle todo lo que es matarlo, dejarlo a un 10% de su caudal ecológico. Un 10%, ¿ustedes saben lo que es agarrar un río y quitarle el 90% de su caudal y dejarlo a un 10%? Es matar todo lo que ahí está. Y bueno, eso verdaderamente es un compromiso nuestro histórico, y pues es de lo primero que haríamos. Hay otras cosas que a mí me mueven mucho. El acuerdo de Escazú es una que creemos que hay que apoyarlo. Viene directamente en nuestro plan de gobierno que hay que apoyarlo, pero eso ya son como posiciones más de fracción, que usted me está preguntando más como Ariel. Correcto. Y yo sí pues asumiría ese reto o esa lucha inicial. Finalizando, sus palabras al electorado ambientalista ecologista. Agradecerles por el espacio, por sacar el rato y escucharnos, y también pues poder estar acá, ¿verdad? Y acompañarnos. Este 6 de febrero yo creo que se juega un momento muy importante para el país, es percibir si este país se nos va a ir de las manos o si no se nos va. Y bueno, yo creo que el sector ecologista es un sector altamente responsable, estudioso, conocedor de su realidad, y que sabemos muy bien en dónde debemos poner nuestro empeño y a dónde debemos apostar pues nuestra confianza. Desde ahí pues decirles que en el Frente Amplio, dentro o fuera de cualquier espacio, pues hay un aliado, ¿verdad?, para dar esas luchas, y que esperamos puedan acompañarnos no solamente después de un momento no solamente en un momento electoral, sino también después de un momento electoral, porque las batallas se ganan no solo con un pie en un espacio de representación, sino también con un pie en las calles y comunidades. Continuar. Muchísimas gracias, Ariel, por el tiempo. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. En Política y Medio Ambiente, Costa Rica 2022-2026, conversamos con Jorge Polimeni, asesor ambiental del Partido Acción Ciudadana. Como miembro del partido de gobierno, ¿qué ha representado la lucha por el medio ambiente estos últimos 4 años? Mi nombre es Jorge Polimeni, yo soy un activista ambiental ya con 36 años de trabajar en materia ambiental. He trabajado en organizaciones de sociedad civil, he trabajado en 4 gobiernos, en el Poder Ejecutivo en temas ambientales. Soy desde hace mucho tiempo uno de los líderes del movimiento ambiental que estamos en el Partido Acción Ciudadana, que hemos traído a una parte sustantiva del movimiento ecologista al Partido Acción Ciudadana. Marco
con precisión ese acento del movimiento ecologista, porque el movimiento ambiental es muy diverso, tenemos gente de muy diversas índoles, pero cuando yo hablo del movimiento ecologista, hablo de aquellas personas, activistas ambientales, formadas en el tema ambiental, que entienden la solución de los problemas ambientales como una solución que tiene que ver con la lucha social, que necesariamente tiene que ver con que haya otros ingredientes dentro de la agenda, no simplemente la conservación de los recursos naturales, sino que lo económico, lo social, lo político, lo institucional, lo ético, forma parte de nuestras luchas. Entonces, bueno, somos un grupo importante de activistas, de líderes y de lideresas del movimiento ecologista, que estamos en el Partido de Acción Ciudadana, tanto con un compromiso ideológico con los postulados del Partido de Acción Ciudadana, como con una apuesta en primer lugar de nuestras luchas ambientales, porque entendemos que nuestras luchas ambientales son las que generan esta sociedad, que permiten adquirir compromisos particulares con lo que tiene que ser el desarrollo del país. Yo he trabajado estos 4 años en el gobierno, soy el secretario técnico del Consejo Nacional Ambiental. En ese puesto asesoro al presidente de la República en las decisiones ambientales que se han tomado, y yo te diría que desde el Ejecutivo es un gobierno muy productivo en materia ambiental. Hemos hecho cosas sustantivas. ¿Cómo describiría usted el papel de la Asamblea Legislativa en el tema ambiental durante estos años de gobierno del PAC? El gobierno ha hecho cosas que realmente ninguno de los 4 gobiernos en los que he estado yo, de Liberación y de la Unidad, en puestos de dirección en el gobierno de la República, se había podido hacer tanto, y que nos deja una herencia tan poderosa como la que estamos dejando en este gobierno, sino que además de eso, en relación a los compromisos que adquirimos, que es un híbrido, porque los compromisos en el Partido de Acción Ciudadana no son de un candidato, aquí se conoció como el compromiso ambiental de Carlos Alvarado, que lo firmamos aquí, igual que firmamos con Welmer y los diputados. Fue un compromiso que firmó el presidente actual de la República, los 2 vicepresidentes y la bancada de diputados, tal como lo estamos haciendo en esta ocasión nuevamente. Y yo te diría que el 90% de los compromisos que adquirimos conjuntamente los llevamos a cabo. Sin embargo, es claro, nos comprometimos a aprobar una ley de aguas, que ahí empiezo a responderte lo de la Asamblea, y no lo logramos. Claro. No lo logramos no porque no lo hicimos. Hemos dado la batalla, como también lo hicimos con la exploración y la explotación petrolera, el fracking y demás. Es una batalla que estamos dando, y ahí en la Asamblea Legislativa suceden cosas tan absurdas como que se vence un expediente, entonces Liberación Nacional, que dice que no, un expediente de exploración, corre para hacer otro expediente con exactamente el mismo alcance, pero que está pintado de verde y blanco. A nosotros no nos interesa como partido, no nos interesa como movimiento ecologista, no nos interesa quién presenta las leyes. Claro, hay que llegar a las consecuencias que queremos de ese expediente de ley. Y es que ya hagamos borrón y cuenta nueva y pasemos a una nueva era donde este país se olvide del petróleo. Para nosotros, pero hoy tenemos 20 de los 25 candidatos, solo 10 tienen un compromiso real, verbalizado. Exacto. Hay que ver cuando llegue la hora de los piñazos, si realmente el compromiso se mantiene en la Asamblea Legislativa de pasar en limpio los motores que mueven esta sociedad y dejar de emitir gases de efecto invernadero, de mover motores de una sola forma. Empezamos en eso. Independientemente de que en la Asamblea Legislativa no se logre, tenemos el plan de descarbonización, que hay que ser honestos y claros, que el plan de descarbonización se inspira y tiene un antecedente en la propuesta de carbono neutralidad que hizo el presidente Arias, pero que fue una propuesta, a mí me tocó estar cerca de Paz con la Naturaleza, el movimiento, el grupo de asesores ambientales que tenía el presidente Arias. Yo nunca tuve una reunión con el presidente y estuve ahí en ese grupo, donde empezamos a hablar de la carbono neutralidad, y que al final fue lanzada al mundo como una proclama absolutamente inmadura y sin saber las consecuencias de lo que realmente se estaba hablando. Ese pensamiento fructificó, ese pensamiento
produjo, por ejemplo, que se produjeran certificaciones de carbono neutralidad. Yo trabajé en la sociedad civil 10 años en esa lógica de ayudarle a empresas, a instituciones, a eventos, a productos, a llegar a la carbono neutralidad, y ahí fuimos descubriendo muchas características de lo que hoy es el Plan Nacional de Descarbonización. Por dónde empieza realmente la lógica de la carbono neutralidad, que no es tan sencillo como sembrar palos, que fue el llamado que se estaba haciendo allá en aquella época. Hoy sabemos claramente que tenemos que ser responsables con el tema energético, y por eso tiene que desaparecer el petróleo, que tenemos que encontrar la forma que esos 2.000 millones de dólares que exportamos todos los años comprando combustible se queden aquí, generando economías limpias y invirtiendo en crear empleo en energías renovables, en energías biomásicas, en que cada uno de nosotros tenga una planta de compostaje en su casa, una compostera sencilla, de que las emisiones que se producen por residuos desaparezcan, etc. Es decir, hay una transformación económica. Entonces, en eso pues no solo hemos cumplido, hemos dado pasos muy importantes. La descarbonización, aparte de lo que estamos haciendo en trenes, en vehículos eléctricos. La coyuntura electoral es un momento muy particular de la sociedad en todo, ¿verdad? Que todos tenemos agendas muy ocupadas, que los que seguimos trabajando en el gobierno no podemos participar abiertamente en cosas de política, por ética, no corresponde que participemos en cosas de política abiertamente. Entonces, yo te diría que lo que se va construyendo es una propuesta de la que todos tenemos absoluta y total certeza, y que hay que materializarla, ¿verdad? ¿Es Costa Rica un país verde, un país modelo? Continuamos con unas tensiones entre desarrollo y ambiente en ciertos sectores muy acotados, muy específicos, que no nos lucen, porque ganamos premios internacionales, nos dan reconocimiento, somos el último grito de la moda en conservación, en derechos humanos a pesar de Escazú, no a la exploración petrolera. Hicimos en este gobierno un veto hasta el 2050 de la exploración petrolera. Es decir, nosotros somos un ejército, democracia, y ahí sigo, no quiero hacer la caricatura completa, ¿verdad? Esencial Costa Rica y todo esto. Ganando premios, Todos sabemos a qué me estoy refiriendo con esto de que realmente es un país que ha seguido creciendo, conservando, es decir, que tenemos un modelo que, si existe un modelo en el planeta que se enrumba hacia el paradigma del desarrollo sostenible y hoy del desarrollo regenerativo, somos nosotros. Y sin embargo quedan algunas tensiones muy particulares entre procesos de desarrollo y ambiente, que es a lo que le tenemos que entrar. ¿Y a qué le tenemos que entrar? Pues al uso del agua, porque el uso del agua es importante para toda la producción, para todo el desarrollo, pero fundamentalmente para asegurarle calidad de vida a la gente. Y este país ya tiene en primer lugar el derecho humano al consumo de agua como uno de los usos del agua. Y sin embargo, y también gracias a esta asamblea se aprobó el derecho humano al consumo de agua. Todavía no lo hemos reglamentado, el Ejecutivo tiene esa tarea pendiente, pero eso hay que llevarlo entonces a una nueva ley de recursos hídricos, que también se proponía eso como una herramienta dentro de esa propia nueva ley que la tenemos pendiente, lleva 20 años, pero eso hay que cerrarlo. Esa historia del país tiene que cerrarla, porque la forma de ir desterrando el conflicto entre estas expresiones del desarrollo y el ambiente pasa por esa discusión del agua. Entonces ese es uno de nuestros temas fundamentales para este periodo de gobierno. Vamos a insistir con la ley de recursos hídricos, porque al final lo que sigue sucediendo en la Asamblea Legislativa es que aparecen presuntos líderes del sector agropecuario, que no son otros que líderes de las cámaras, representando al pequeño campesino, asustándolo de que los ambientalistas y los ecologistas lo que debemos dejar sin agua, y terminan en una tirantez absurda que se genera desde el sector productivo, y eso hay que tenerlo muy presente. El sector ambiental ha tenido en este país, y cuando digo el sector ambiental, por favor que se entienda exactamente el sector ambiental. No soy yo, no son los ecologistas, no es el PAC. El sector ambiental ha tenido
éxitos poderosísimos en romper esta dicotomía de desarrollo-ambiente en sectores trascendentales. 1, la energía. 2, el turismo. Cuando saltó la pelota del ecoturismo allá en el 86 hubo tensiones muy poderosas entre el sector ambiente y el sector turístico. Hoy la principal tensión que queda entre ellos tiene que ver con la presión sobre los parques nacionales, porque los parques nacionales están siendo todas es la materia prima del desarrollo del ecoturismo en este país, y los parques nacionales solo se quedan con las presiones del turismo en este momento. Y los parques nacionales necesitan más inversión, necesitan más guardaparques, necesitan más apoyo del presupuesto público, y se han terminado siendo máquinas de producir plata para el Estado, pero que la plata no vuelve a los parques nacionales. ¿Qué se puede esperar del PAC estos siguientes 4 años respecto a los temas ambientales? Ok, tenemos para la Asamblea cosas muy particulares, muy claras. Voy a empezar por el lado amargo, el lado de las prohibiciones, y queremos tener absolutamente claras estas posiciones, están habladas. La prohibición de la exploración y la explotación petrolera y de gas natural pues están en nuestra agenda prácticamente desde que nació el PAC. La prohibición de la minería a cielo abierto es uno de nuestros grandes logros en la lucha legislativa. Dichosamente para esa época hubo un consenso pleno, después se han ido desgranando, pero bueno, partidos completos que votaron unánimemente en el gobierno de Laura Chinchilla para prohibir la minería a cielo abierto, ahora pegan gritos para volver a hacer un infierno en la zona norte. Cada arrastre, que es un logro de este gobierno, que independientemente de las escenas relacionadas con la firma de parte del señor presidente de la pesca, del resello de la ley de la pesca de arrastre, pues nuestro partido ha tenido una trayectoria gigante. Hace 4 años incluso el presidente fue uno de los que metió una coadyuvancia en la sala cuarta. Era precisamente este tema, marca precisamente una de las grandes tensiones que tenemos entre desarrollo y ambiente en el país, pero acabamos de crear el 25% de nuestro mar, lo hemos protegido, entonces está claro de qué lado está el Partido de Acción Ciudadana en esa tensión. Vamos a hacer un uso sostenible de todos los recursos naturales. Y cuando empezamos en las cosas propositivas, que ya saliéndonos de la lógica de prohibitiva, tenemos un compromiso muy claro para entrarle realmente a uno de los procesos más poderosos que se está viviendo en el país, que tiene que ver con la generación de condiciones para la economía circular, para salir de la crisis de los residuos que tenemos, para desaparecer el 15% de las emisiones que tenemos provocado por el mal manejo de residuos. Necesariamente tenemos que incentivar el compostaje, el reciclaje y el suprarreciclaje. Eso ya tenemos trabajado un texto básico para una ley de economía circular en el país, que muy pronto, yo creo que dentro de los 100 días del gobierno legislativo va a estar ya con formato de expediente. La aprobación del acuerdo de Escazú es una deuda que tenemos. Todavía yo creo que no está todo dicho. Cuando ya dejen de privar los intereses electorales, se den cuenta los diputados que tenemos, las diputadas que tenemos, de que es una vergüenza pública para este país no haber firmado ya, refrendado, hecho ley de la República el acuerdo de Escazú. También tenemos un expediente que va creciendo, que es una nueva versión del pago de servicios ambientales. Tenemos que salir ya del esquema tradicional, sin olvidarnos de nada de ese esquema tradicional, pero identificando servicios ecosistémicos y trayendo el servicio ambiental de la agricultura orgánica, que ya está reconocido por ley, pero que la aplicación de lo que dice la ley, el MAJA, ha tenido un camino diferente al de MINADE FONAFIFO. Entonces yo creo que hay que integrar todo esto que ya existe: la recolección de plástico en el mar, la recolección
los servicios ecosistémicos que brindan las abejas como polinizadores y que además participan en la producción, etc. Hay muchos servicios ecosistémicos que hay que integrarlos con el pago de servicios ambientales y mejorar los recursos. Podemos mejorar, existen disponibles recursos como para poder aplicar en eso. Volver a revisar nuestra institucionalidad ambiental, tenemos que tener conciencia de que toda esta fuerza, toda esta columna que significa en el desarrollo costarricense la visión ambiental que nos pone como una sociedad diferente en el resto del país, no se refleja en la institucionalidad ambiental que tenemos desde esa nueva autoridad ambiental. Eso lo tenemos súper claro y es necesario, llegó el momento y lo vamos a hacer desde la Asamblea, desde el Ejecutivo, donde sea, pero tenemos que avanzar en eso. El tema de biodiversidad es crítico, hoy ya hemos duplicado el área del territorio nacional, el territorio marítimo y terrestre, ya hemos duplicado el área que tenemos que conservar y tenemos que entrar realmente a hacer uso de todas las tecnologías de la revolución 4.0, meter todos los instrumentos que tenemos a disposición para ejercer un control ambiental adecuado. ¿Por qué el electorado ambientalista ecologista debería votar por el PAC? Sus palabras finales. Honesto en materia ambiental. Todos los compromisos que nosotros tuvimos en este gobierno del PAC los cumplimos y algunos los superamos y con creces. El PAC es honesto en materia ambiental. El PAC no ha cambiado sus posiciones en materia ambiental absolutamente nunca. Tenemos una agenda absolutamente clara y 8 años de nuestro gobierno nos dejan lecciones muy claras. Y se las voy a decir y ojalá esta parte no la editen. En el PAC, nuestros gobiernos del PAC empezamos en el diálogo energético, en el primer gobierno del PAC peleando desde la sociedad civil contra el proyecto hidroeléctrico de Iquiz y en este gobierno cerramos el proyecto hidroeléctrico de Iquiz. El MINAE dejó de ser una máquina de aceptarle conveniencia nacional a todos los proyectos hidroeléctricos privados que llegaban y hemos cerrado muchos proyectos hidroeléctricos privados, no por un desdén con la empresa privada, sino simplemente porque este país ya no necesita generar más energía y no necesitamos represar más ríos. Terminamos la discusión si se puede sembrar piña en el patrimonio natural de la humanidad, en el humedal Terra Sierpe. Pusimos a Setena a cumplir con los tiempos y las formas. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Esperamos que el programa les haya servido para que tengan una idea más clara sobre qué es lo que quieren hacer estos 3 partidos en el tema ambiental. Antonio Calvo Paredes se despide de ustedes, muy agradecido por su presencia.